Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de El Informe Pinzón. Hoy es lunes 21 de febrero del 2011 y como siempre nos da mucho gusto poder iniciar la semana con usted, hablar de los tópicos, de los temas que nos parecen importantes, de lo que fue la agenda que recién terminó y de lo que será la agenda informativa de esta semana. Y obviamente algunos de los temas que, insisto, nos parecen tendrán que tener pues algunas de las cosas a destacar en este proceso que es frente al 2012 y que tendrá que tener pormenores políticos, sociales y alrededor de los partidos políticos. Así es que ojalá que nos acompañe en los próximos minutos. Vamos a conversar de varios temas, pero nos vamos a centrar en dos temas que nos parecen importantes. Uno, voy a tener la oportunidad de conversar vía telefónica desde la Ciudad de México con la periodista Marcela Turati. Marcela Turati, quien fuera periodista del periódico Reforma, tuvo la oportunidad de ser compañeros en el periódico Reforma en la Ciudad de México. Marcela también es periodista de la revista Proceso, es una de las revistas más importantes, usted lo sabe, en diferentes temas. Y Marcela, con toda esta experiencia, con el trabajo periodístico, con la crónica, que es una de sus especialidades, ha escrito un libro del cual vamos a conversar, que se llama Fuego Cruzado, y que habla acerca de lo que no hemos estado viendo los medios de comunicación. ¿Qué pasa con aquellas víctimas del narco que están entre el fuego cruzado justamente de la policía, del ejército y de los propios delincuentes? Bueno, ¿qué pasa con esas familias? ¿Cómo se desintegran? ¿Cómo se afectan? Pues vamos a platicar con Marcela Turati acerca de este libro que está presentando recientemente y que pues nos habla, insisto, de esta parte importante de los propios víctimas del narco, que no tienen nada que ver con la lucha ni con el comercio, pero que son víctimas al fin de esta lucha, como le ha denominado el presidente Calderón, en contra de la delincuencia organizada. Y vamos a conversar también con el ex contralor del gobierno de Francisco Garrido, Ricardo del Río Trejo. Vamos a hablar de algunos aspectos partidistas, de sus aspiraciones políticas, y obviamente no podemos dejar de preguntarle acerca de cómo va el proceso en contra de algunos exfuncionarios del gobierno garridista. Como usted sabe, Ricardo del Río Trejo es abogado de algunos de ellos. ¿Cómo va el proceso? ¿Qué pasa con las denuncias? ¿Se presumen culpables, inocentes? ¿Qué es lo que se dice en torno a estas denuncias? Hoy vamos a platicar con él acerca de este y otros temas. Así es que ojalá que nos acompañe. Vamos a tener algunas cosas extras, por supuesto, dentro de la agenda de la semana y, como siempre, la presencia de mi compañera y directora editorial del Informe Pinzón, Rosalba de Lía. ¿Cómo está, Rosalba? Buenas noches. Hola, Rafa, muy buenas noches. ¿Qué tal en esta semana que comienza? Como dices, vamos a hablar de muchos temas y también mañana en el Congreso del Estado sobre estos temas que vamos a tratar, la elección del consejero electoral que faltaba tras la resolución del Tribunal Electoral de la Federación, en donde dice que Raúl Ruiz Canizales lo destituye del cargo. Entonces mañana se dará finalmente esta elección. Supongo que con los aspirantes que ya se habían inscrito para el procedimiento anterior, que fue en el año pasado, ¿no? El último día de noviembre, y ahora el día de mañana ya se elige a este séptimo consejero electoral. Así es, pues hay varios temas que estaremos platicando. Por supuesto, le iremos adelantando lo que esta semana publicaremos en el Informe Pinzón. Hablaremos en la parte central sobre las denuncias en contra del actual presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Hay un gran debate sobre cuál es el papel que Adolfo Ortega ha venido teniendo dentro de esta comisión, sobre todo porque ha habido denuncias no solamente de parte de organismos civiles y ciudadanos, sino también de parte de autoridades. Ya la entidad superior de fiscalización dio a conocer hace algunos días una serie de anomalías que encontraron después de una revisión, y en ellas hay desde presunta desviación de recursos públicos hasta la existencia de aviadores dentro de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro, en un organismo que tendría que ser 100% de atención, de apoyo y de cuidado de los derechos civiles en el Estado. Pues ahora parece que se ha convertido en una serie en un lugar en donde hay una serie de irregularidades y de las cuales estaremos platicando a lo largo de estos próximos días. Así es que ojalá que se quede con nosotros, porque después de la pausa comercial tendremos más del Informe Pinzón. Vamos a regresar para conversar con Marcela Turati y su libro Fuego Cruzado, uno de los libros que están siendo en este momento de mayor controversia en el tema del narcotráfico en este país. Después de la pausa, regresamos. Y bueno, como usted sabe, el tema del narcotráfico, el tema de la delincuencia organizada es uno de los temas más preocupantes para la sociedad mexicana.
siempre, usted seguramente lo ve en la televisión, lo escucha en la radio, lo ve en las revistas, lo ve en los periódicos, lo ve en internet. Hay una diaria baja, si es que lo podemos llamar así, en esta guerra que así la ha denominado el presidente Calderón, entre el ejército, las fuerzas federales, las municipales y la delincuencia organizada. Pero pocos, muy pocos se ocupan de quienes fallecen en esto que le llamamos el fuego cruzado, los niños, las mujeres, los hombres que no tienen absolutamente nada que ver con este tema y que desafortunadamente mueren justamente en este fuego cruzado. Esta noche para mí me da mucho gusto y es un orgullo conversar con una querida amiga, compañera hace muchos años del trabajo periodístico, coautora de los libros Migraciones Vemos, Infancia No Sabemos y La Guerra por Juárez. Marcela Turati es 2 veces además finalista del Premio Nacional de Periodismo Narrativo. Fue mencionada incluso en el 2008 por el suplemento Babelia del periódico El País como integrante de la nueva generación de cronistas latinoamericanos, reportera e investigadora del periódico Reforma y hoy actualmente de la revista Proceso, y a quien saludo desde la Ciudad de México con este nuevo libro, Fuego Cruzado, que nos habla justamente de lo que se llaman los damnificados, si hay que llamarlos de alguna manera. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy bien, gracias a ti y a tu auditorio. Gracias, Marcela. Pues este libro me parece, seguramente para quienes lo empecemos a leer, nos va a dar una perspectiva diferente de lo que es esta lucha que vemos desafortunadamente todos los días en la televisión, entre las fuerzas federales, entre las policías y los delincuentes, de estas familias que tú has venido retratando en una serie de crónicas y de historias, y de las que te pediríamos que nos platicaras un poco de cómo reflejas en el libro este fuego cruzado que se está viviendo en el país. Claro, que lo que dices tú es muy cierto. Lo que intento y lo que hago en el libro es contar lo que generalmente no se cuenta. Nosotros me deja mucha responsabilidad. Siento una responsabilidad terrible, fuerte, de hablar de la gente, de un poco me siento muy responsable porque estoy como siendo la vocera de estas personas de alguna manera, de las víctimas de la violencia. También siento que me deja un compromiso muy grande y que tengo que seguir abordando estas historias, tratando de visibilizarlas, enseñar a otros periodistas también a que juntos hagamos este periodismo más social. Y también visibilizar este año que viene, los movimientos que ya empiezo a ver de familiares de las víctimas que se empiezan a organizar, porque no les gusta ser victimizados, y que empiezan a tratar de construir algo distinto, empiezan a construir un México diferente y que es algo esperanzador para todos. Marcela, finalmente te tendría que preguntarte, porque parece que hoy es una constante, desafortunadamente en este país. ¿Ha habido reacciones de parte del sector oficial, de la propia delincuencia organizada en contra del libro? Y te lo pregunto porque, insisto, tú desenmascaras en partes de tu libro pues la responsabilidad que tiene también el ejército, las fuerzas federales en algunos de estos delitos que, como tú bien has planteado, en ocasiones se tratan de disfrazar y manchar la memoria de quienes fallecen. ¿Has tenido reacciones en este sentido? Mira, no directamente. Me ha dicho mucha gente que le va a llevar el libro o al presidente, o al senador. Hay diputados que me han hablado que quieren discutir el libro, pero de repente hay ciertos discursos, como hoy uno que dio Margarita Zavala, en donde hablaba de que tienen que empezar a atender a los niños huérfanos, y había partes pues casi como escritas por mí, que decían que no importa si son los hijos de un sicario, si son los hijos de un soldado, de un policía, de un narcomenudista, que los niños son nuestros niños y esas familias son nuestras, porque esos muertos son de nuestra comunidad y que hay que atenderlo. Y bueno, y si uno lee el discurso de hoy, pareciera como que tomó nota, o otro discurso también, que un anuncio que hizo el gobernador de Chihuahua, César Duarte, de que va a empezar a atender ya a las familias de las víctimas, pues lo hizo después de que publiqué un reportaje sobre cómo que estas familias, después de la devastación que sufren psicológica, emocional, espiritual, en todos los sentidos, ¿no? Física. Entonces, al día siguiente él anunció este nuevo programa para atender a las víctimas, ¿no? Y bueno, eso es una buena noticia. Así es, que desafortunadamente no tendría que darse en este país si es que las cosas fueran diferentes, pero pues en este país vivimos y hay que tratar de resolver las cosas
como se puedan, y tu libro, de verdad te lo digo, Marcela, es un gran paso, nos abre los ojos frente a otro ángulo, como le decimos los periodistas, ¿no? Nos da un ángulo diferente de las historias, nos vuelve estas historias mucho más humanas y nos hace ver que pues tenemos una gran responsabilidad como sociedad, y los periodistas, como es tu caso, Marcela, nos ayudan a que esta realidad, nos guste o no nos guste, tenemos que conocerla de primera mano. Yo te agradezco tanto, Marcela, que nos dé la oportunidad de platicar contigo, te mando un abrazo, le comparto al auditorio que hemos platicado con Marcela la posibilidad de que a finales del próximo mes podamos invitarla, organizar la presentación del libro, porque me parece, Marcela, que aunque en casos como Querétaro, que podemos jactarnos de que aquí vivimos un estado todavía relativamente tranquilo, hay que conocer cómo está el resto del país para valorar lo que se tiene y para no caer en lo que tristemente vemos hoy en otras partes de la República, Marcela. Claro que sí, yo encantada y me siento muy honrada de que me hayas llamado hoy, y me dará mucho gusto reencontrarte después de tantos años que nos dejamos de ver después de estar en el periódico Reforma. Así es, después de que nos dejamos de ver, pero que yo te sigo leyendo, por supuesto, en Proceso y en estos trabajos periodísticos serios que tú haces y que hacen validar que el trabajo del periodismo mexicano también tiene exponentes tan importantes como tú. Te agradezco, Marcela, y te mando un abrazo hasta la Ciudad de México. Un abrazote hasta Querétaro. Gracias, Marcela, nos vemos. Chao, gracias. Marcela Turati, periodista, escritora de este libro Fuego Cruzado, Rosalba, que nos habla de esta parte, insisto, demoledora de lo que es hoy las crónicas de los caídos, que no tienen nada que ver. El señor que pasaba por ahí, el albañil que fue contratado para una obra que no sabe de quién era o de quién no era, y que en muchas ocasiones son chivos expiatorios de todo este asunto que tiene que ver con esta, insisto, lucha, guerra contra el narcotráfico, que pues tendrá muchos foros de discusión y muchas aristas para ver si avanzamos o no avanzamos, pero que, insisto, en trabajos como el que hace Marcela, verdaderamente estamos viendo otra dimensión de las cosas, ¿no? Y que además deja constancia, ¿no, Rafa?, de este asunto, porque es una realidad que poco vemos, pero que comentamos cuando sabemos de alguna masacre en esta guerra contra el narcotráfico y sabemos cuántas víctimas hay, siempre decimos, seguramente, ¿cuántos eran inocentes? Sí, pero se nos olvida y queda nada más en el comentario, ¿no? Ahí está, hay una constancia de ello. Y pues el común de los casos que alcanzó a comentar ahorita Marcela es que años después se sabe que estas personas no tenían nada que ver con el narcotráfico y ahí están con el daño que ya recibieron y bueno, pues los anuncios que también hace el gobernador, en este caso de Chihuahua, la presidenta del DIF nacional, Margarita Zavala, y pues qué bueno que haya estas reacciones, ¿no? Tristemente tiene que ser después de lo que ya está sucediendo, pero bueno, esperemos que haya respuesta y que el gobierno federal y las autoridades involucradas pues tomen cartas en el asunto y esta guerra se tendría que llevar a cabo de otra manera para que no hubiera tantas víctimas inocentes. Así es, y bueno, pues una buena oportunidad para platicar con Marcela Turati, insisto, pues una periodista reconocida, una de las voces dicho por el periódico El País, una de las jóvenes cronistas latinoamericanas y que hoy nos compartió parte de este libro Fuego Cruzado, es de Editorial Grijalvo. Si usted lo quiere adquirir en los libros, en las librerías y en los Sambors y en todos estos lugares lo puede usted adquirir. Yo sé, como lo decía Marcela, que son libros que a lo mejor no son de cuentos de hadas ni son de cosas tan gratas, pero son de la realidad. Y para saber cómo se vive, insisto, a veces hay que ver el lado oscuro de las cosas para darle valor a la claridad con la que a veces tenemos que ver también la vida. Vamos a hacer una pausa comercial y después de la pausa comercial regreso. Vamos a conversar aquí con Ricardo del Río Trejo, ex contralor durante el gobierno de Francisco Garrido, sobre ese asunto y también sobre sus aspiraciones políticas. Ya le platicaré después de la pausa comercial. Informe Pinzón TV. ¿Y tú sabes cómo te gobiernan?